El Evangelio de Marcos nos muestra que las acciones, las palabras de Jesús no siempre fueron recibidas de la mejor manera. Muchas de las cosas que Él hizo y que dijo entraban en directa oposición con lo que creían muchos de los dirigentes religiosos de su época, produciendo controversias, discusiones y polémicas con aquellos que estaban alrededor de Él. ¿Cómo Jesús enfrentó esas controversias? ¿De qué manera Él trató de explicar la manera correcta de entender su ministerio y su persona? Eso es lo que vamos a estudiar esta semana en su programa Lecciones de la Biblia. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos comenzando nuestro tercer capítulo en esta temporada de Lecciones de la Biblia, donde estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Ha sido fascinante poder descubrir y explorar la manera en que este evangelista describe la persona y la obra, el ministerio de Jesucristo en esta tierra. Y en este diálogo, en este descubrimiento del Evangelio de Marcos, nos ha acompañado y nos acompaña una vez más el pastor Óscar Efiguala. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también una vez más por esta invitación. Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio, pero no sin antes buscar la presencia de Dios, buscar la presencia del Espíritu Santo entre nosotros para poder estudiar. Así que les invitamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos nuevamente buscar tu presencia, buscar tu asistencia para estudiar tu palabra. Señor, que tú puedas iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, que pongas también, Señor, un corazón receptivo al mensaje que tú tienes para nosotros, de manera, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas y este mensaje, estas palabras puedan quedar grabadas en nuestra mente. Acompáñanos, Señor, en este momento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Después de 2 lecciones en donde hemos estado explorando el capítulo 1 de Marcos, hemos pasado ahora, en esta semana, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2. Y el capítulo 2 y hasta parte del capítulo 6 nos presenta una serie de relatos que tienen que ver con las controversias, las polémicas que Jesús enfrenta con los judíos, con los fariseos, con personas que no logran comprender claramente su identidad, obviamente, y también el propósito de sus acciones. Y nos vamos a encontrar con una serie de relatos que nos presentan esa confrontación, esa controversia que Jesús tuvo con los judíos de su época. El primer relato que aparece en el capítulo 2 es la curación de un paralítico, ¿no? Es un relato bastante conocido por los cristianos y que siempre nos muestra cómo las personas que están alrededor nuestros pueden ayudarnos para llegar a Jesús, y también muestra la autoridad, que es un tema que está muy presente en Marcos, lo vimos la semana pasada, la autoridad de Jesús para enseñar, la autoridad de Jesús sobre los demonios, y acá también nuevamente se presenta a Jesús con una autoridad que los judíos intentan rebatir. ¿Qué encontramos aquí en este capítulo 2 que nos puede ayudar a comprender la naturaleza del ministerio y de la persona de Jesucristo? Bueno, ahora aquí se presenta, aparece el otro aspecto de Jesús, porque al inicio, en el capítulo 1, en el verso 1, decía que Hijo de Dios.
Sin embargo, ahora aquí en el capítulo 2, verso 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Ahora, no se presenta como Hijo de Dios, sino como Hijo del Hombre. Pero aún así, este Hijo de Hombre, qué curioso, Bullman comenta que este Hijo de Hombre tiene al menos 3 enfoques. Dice. Un enfoque que sería el ministerio terrenal, en donde Jesús tiene la simpatía y la empatía y la energía y está dispuesto a discutir, a conversar, a acercarse, a sanar. El Hijo del Hombre, ese cercano, humano, total. Pero el segundo enfoque es el Hijo del Hombre en la pasión, en donde vemos a ese Hijo de Hombre sumiso, entregado, como decía el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Es decir, ese es otro enfoque del Hijo del Hombre. Y el último enfoque, el tercero, sería el de la parusía, cuando Jesús viene en su segunda venida. Ese es otro Hijo, aunque es el mismo, pero ya en otra dimensión en donde viene en poder y gloria. Que es una semblanza de lo que aparece ya en Daniel, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre, y que aparece nuevamente aquí en los Evangelios. Con todo el poder, no solo con autoridad, con pleno poder. Así que aquí en este capítulo ya entramos a otra dimensión de Jesús, Hijo de Hombre, pero con potestad y poder. ¿Y cuál es este poder y potestad que presenta en este primer capítulo, ¿no? Vimos, ¿no es cierto?, que Jesús sigue en Capernaum, sigue en Galilea, pero aparentemente había salido y vuelve, ¿no? Porque dice el versículo 1 que después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum, o sea, había salido, regresa, y cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, ¿no? Esto es cuando está la gente, ¿no es cierto?, las dueñas de casa a veces, o los niños, ¿no es cierto?, en la calle, y dice, llegó Jesús, volvió Jesús, ¿no? Y la gente se asoma por las ventanas, que quiere ver qué está pasando, ¿no? Claro, y los demás allá dicen que llegó. Claro. Y se juntaron muchos, dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, ¿no? Nuevamente se ve a Jesús enseñando. Nuevamente Marcos no nos detalla cuál es la enseñanza. Después obviamente van a aparecer las parábolas, los diálogos de Jesucristo, pero es muy poco. Mi Biblia tiene marcado en rojo lo que Jesús dice, ¿no? Y en el capítulo 1 y capítulo 2 no es mucho, ¿no? Especialmente el capítulo 1 es muy poco. Hasta ahora Jesús no ha dicho mucho. Y acá en el capítulo 2, ¿no es cierto?, Jesús está enseñando, no se nos dice cuál es la enseñanza, pero entre los que vienen a escucharlo, vienen algunos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, ¿no? Nos especifica que 4 amigos van llevando a este paralítico y no podían acercarse a él a causa de la multitud. ¿Y qué hicieron, no? Quitaron, dice, parte del techo de donde estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Toda una logística, ¿no es cierto?, para poder acercar al paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué frase!, ¿no? Imagínese un hombre que no ha caminado, que no camina y que anda buscando la solución para su vida, y Jesucristo se encuentra con él y lo primero que le dice es que sus pecados son perdonados. ¿Qué nos dice esto de Jesucristo? Aquí, ¿no? Bueno, hay varias cosas que comentar aquí. Lo primero que yo comentaría es que Jesús vuelve a Capernaum. Capernaum era, como decíamos en lecciones anteriores, como un centro que él le gustaba, porque había algo allí que le permitía extender su... Tenía buena recepción, buena llegada. Buena llegada, y era un punto neurálgico para repartir el evangelio. Exacto. Lo otro es que el paralítico viene por sanidad y se le perdona los pecados. Es decir, Jesús
ve más allá de la necesidad que nosotros tenemos cotidiana. Si yo estoy enfermo, sí, pero más allá de la enfermedad, yo quiero que tú seas salvo. ¿Cuánta gente hay con cáncer especialmente que dice, llora y suplica que quieren ser sanados? Sí, es cierto. Dios desea sanarlo. Y nosotros al orar como pastores, como hermanos de iglesia, oramos por ese enfermo para que se sane. Ese es nuestro anhelo, es el anhelo de toda la familia. Pero también hay un objetivo más allá, que ese enfermo, que sea sanado o no sanado, que mire más allá, que hay salvación eterna, que hay perdón de pecado, que eso es más importante que esto otro, aunque esto otro también es importante, pero lo otro es más importante, el ser perdonado de pecado y que yo esté en condiciones de estar preparado para cuando el Señor venga. O sea, la restauración que el Señor quiere hacer en nosotros es completa, es total. Completa. Pero lo que más le interesa en este momento, en este mundo de pecado que estamos, con nuestros cuerpos afectados por el pecado, es que nosotros encontremos en Él salvación. Lo demás va a venir en su momento, ¿no? Si no en esta tierra, en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero lo que más le interesa al Señor es que nosotros podamos tener paz en nuestro corazón, que podamos tener la tranquilidad de una conciencia limpia y a cuentas con Dios. Y es por eso que este paralítico, aparentemente su enfermedad puede estar también relacionada con ciertas dificultades que él tenía o como consecuencias quizás de sus pecados. Y hay otra cosa, y eso lo atormentaba, ¿no? Y hay otra cosa que debemos tener presente, es que nosotros somos un ser integral. Correcto. Mente, cuerpo y espíritu, por decir, la parte espiritual. No que tengamos un espíritu adentro, sino la parte espiritual. Cuando una de estas cosas falla, hay muchas personas que se han enfermado. Inclusive cuando falla solo la parte espiritual, los puede llevar a enfermar. Cuando la parte mental también falla. Y por supuesto la parte corporal. Qué importante es desarrollar y estar en plena comunión con Dios, pero en el ser entero. Como dice Tesalonicense, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el ser integral. Yo he conocido personas que han llevado algún pecado de por vida y los ha enfermado. Tremendo. Por la parte espiritual. Entonces, qué importante es que nuestros amigos que nos están escuchando se preocupen de la parte espiritual. Si alguno está desanimado en su casa, no quiere ir a la iglesia, vaya a la iglesia. Busque a Dios en oración en su casa. En fin. Bueno, pero ¿sabe? Otra cosa más. Aquí estaban sentados en primera fila. Ay, aquí se pone buena la cosa. En primera fila, en medio de esta multitud. ¿Y cómo se la arreglaron para llegar y estar en primera fila? Claro. No lo sé. Pero aquí dice el texto que en el verso 6 estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales, ¿no es cierto?, allí cavilaban en sus corazones. O sea, vinieron no buscando salvación. Vinieron con otras intenciones, no buenas. Claro, y aquí vemos que en vez de alegrarse por lo que está pasando, bueno, Jesús aquí usa una estrategia. A veces estamos hablando de las controversias de Jesús. Claro. Pero hay que reconocer que muchas de esas controversias Jesús las hizo de manera intencional para poder causar una respuesta de parte de los dirigentes religiosos, los fariseos, los judíos, porque Jesús podría haber sanado directamente al hombre, pero Él muestra primero otra parte. Él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente allí los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla de este modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Se encendió la chispa. Exactamente. Un momentito. ¿Quién puede perdonar? Es Dios el único que puede perdonar pecados. ¿Por qué Jesús
comienza a tratar con el paralítico con el perdón de pecados. Entonces aquí pareciera que Jesús usa una estrategia, ¿no? Un método. Un método, ¿no es cierto? Porque primero va a lo que es fácil decir, ¿no? Porque Claro. Jesús lo dice después. ¿Qué es más fácil ¿Qué decir? es más fácil? Claro. ¿Ah? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Obviamente es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque uno no tiene evidencia de que eso esté... no se ve el efecto. No se ve el efecto inmediatamente, pero lo otro sí. Entonces, esto es más fácil, ¿ya? Aunque en el fondo es más difícil. Por supuesto, ¿no? Porque se requiere mayor autoridad para Claro. eso. Entonces Jesús dice, bueno, esto lo voy a, digamos, validar con esto otro, ¿no es cierto? Si ustedes piensen que esto es difícil, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ¿no es cierto? Y le habla al paralítico, ¿no es cierto? En el versículo 10 dice, ¿no? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Se dice que aquí Jesús utilizó, o sea, los midió con su propia vara. Ajá. A los escribas, porque utilizó un método rabínico que va de lo menor a lo mayor. ¿Qué es más fácil? Claro. Partamos con lo más fácil. Exacto. Ya, y vamos a avanzar a lo más difícil. Y aquí, bueno, como bien tú decías, blasfemia dice este. Aquí, claro, aquí tuvieron comidita los escribas. Y entonces ellos dicen, bueno, una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Nosotros sabemos que una blasfemia es ponerse en el lugar de Dios o pretender atributos que son de Dios, ¿no es cierto?, asignarlos a alguien que no es Dios, un simple humano. Y entonces aquí Jesús utiliza el siguiente lenguaje. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, él pudo haber dicho, para que sepáis que el Hijo de Dios, para darle más sentido que si es Hijo de Dios, es Dios. Y cómo Dios puede perdonar pecado. Pero él lo hace en el sentido humano. Ahora, quiero que ustedes se enfoquen en el sentido humano. Yo soy el Mesías, reconózcanme. ¿No se dan cuenta? El Hijo del Hombre. Ahora, esta frase Hijo del Hombre aparece divinamente en Daniel, capítulo 7. Y allí dice Daniel que vio a uno como Hijo del Hombre, aunque fue una expresión aramea, pero todos entendieron, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo hablaba arameo, pero ese Hijo de Hombre que vio Daniel era el que trataba de traer Jesús a la mente de ellos. Yo soy el Hijo del Hombre. Y él no utilizaba tanto la frase Hijo de Dios para él. Era su frase favorita para Era referirse. su frase favorita. Entonces, Hijo de Hombre y perdonando pecado. Tremendo. Todo esto nos muestra que Jesucristo está tratando de llevar a los escribas, ¿no? y los judíos de la época a un enfoque distinto a lo que significa ser hijos de Dios, lo que significa el carácter de Dios y quién era. Y vamos a profundizar de esto porque hay más controversias en el siguiente bloque cuando volvamos después de esta pausa. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque del programa de esta semana, Lecciones de la Biblia. Estamos ya en la tercera lección del estudio del Evangelio de Marcos y estamos hablando acerca de estas controversias que Jesús tuvo con los judíos de su época. Especialmente en el capítulo 2 nos menciona esta polémica por el tema del perdón de los pecados. Jesús se muestra como el Hijo del Hombre que tiene autoridad para perdonar pecados. Claramente los judíos habían perdido un poquito el sentido de lo que significaba servir a Dios. Se habían llenado de
elementos externos, ¿no? Habían privilegiado la parte externa de la religión, las La formas, formalidad. los ritos, ¿no es cierto? Y habían perdido un poco el sentido de lo que eso significaba. No es que los rituales en sí sean malos, Claro. sino que ellos tenían un significado, ¿no? Y todavía los ritos que la iglesia tiene, tienen un significado mayor que el rito en sí mismo. Y eso lo expresa muy bien Miqueas en el capítulo 6, ¿no es cierto? Cuando dice en los versículos 6 al 8, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa era la esencia de lo que significaba ser hijo de Dios, de la religión. Pero ellos se fijaban en otras cosas, de manera que para ellos era más bien mantener cierto orden, ciertos rituales, ¿no es cierto? Y no habían entendido lo que significaba el poder expresar el amor y el carácter de Dios a través de sus acciones. Sí, y eso es importante cuando nosotros adoramos a Dios, vamos a la iglesia o hacemos algunas cosas. ¿Por qué hacemos esto, lo otro? ¿Por qué, por decir así un ejemplo, por qué devolvemos el diezmo? ¿Por qué vamos a hacer obra misionera? Eso tiene todo un sentido, ¿no? Es decir, los enfoques cristocéntricos del quehacer humano. Y si no, no tiene valor. Como la formalidad judía. Tenían formalidad, los ritos, como bien tú decías, tenían un sentido de llevarlos a Cristo. El fin de todo esto era Cristo. Pero ellos no alcanzaron a entender. Pero me gusta lo que dice Jesús allí en el verso 10. Volvamos a retomarlo porque lo habíamos leído. Sin embargo, dice allí, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Y aquí quiero destacar dos palabras. Para que sepáis. Habíamos dicho antes que íbamos a profundizar un poquito. Bueno, en el saber, en griego, tú sabes, hay dos palabras al menos, que es el oida y el ginosco. Entonces, ¿quién desarrolla muy bien esto? El Evangelio de Juan. En el oida, generalmente alude a un conocimiento más profundo, completo. Y el ginosco, como es un verbo que pertenece al grupo incoativo del comenzar a conocer, comenzar a nacer, ¿no? Entonces aquí Jesús les dice para que sepáis y utiliza el verbo oida. Es decir, quiero que ustedes conozcan esto que es profundo. A cabalidad. ¿Cómo que un hijo de hombre puede perdonar pecado? Y esto quiero enseñárselo. Y aquí se lo voy a demostrar con este ejemplo. Y aquí comienza a hacer la obra del paralítico, que le dice, para que sepáis. Es decir, yo quiero que ustedes lleguen a saber en forma profunda en qué consiste la potestad del Hijo del Hombre. Y se lo menciona como Hijo del Hombre, sin embargo, con exusía, lo que habíamos dicho en lecciones anteriores. Es decir, ese poder o esa esencia del Padre que también la tiene el Hijo, que salió dentro del Padre y también la tiene el Hijo. No es que haya aquí una emanación, sino más bien que ambos tienen la misma naturaleza. Y eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, aunque era hijo de hombre, se estaba presentando allí como hijo de hombre, pero sin embargo él era igual a Dios. Y esa potestad era la que ellos no entendían y no alcanzaban a ver. Y ahí entonces le dice, mira, cuando todavía a lo mejor el paralítico ni aún le decía una palabra,
Él le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Tremendo, tremendo. Ahí muestra claramente cuál es la identidad y la misión de Cristo que viene a hacer, ¿no? Que más que sanar, viene a unir nuevamente a la humanidad con Dios, ¿cierto? A restaurar eso, ¿no? Él como el intercesor entre Dios y el hombre que está ahí delante del trono de Dios, presentando nuestros pecados para que puedan ser perdonados, limpiados, purificados. Ahora, el relato del capítulo 2, inmediatamente después de esta curación del paralítico, aparece el llamamiento de Leví, ¿no? Sabemos que Leví es el mismo Mateo, ¿no es cierto? Leví, Mateo. Marcos nos cuenta la conversión de Mateo, ¿no es cierto? Y nos dice que él era que cuando Jesús, un publicano, ¿no? El versículo 14, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Aquí vemos un nuevo discípulo. Vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada el llamado a los primeros discípulos que eran pescadores. Pero ahora vemos a Mateo, que es una persona que trabaja para el Imperio Romano como cobrador de impuestos. Claro. ¿Qué significa esto, ¿no? Que Jesús llame a un publicano, a un cobrador de impuestos para ser su discípulo? Alguien que no tenía mucho prestigio ni fama. Y aquí es donde nuevamente salta la idea de que Jesús no era un simple hombre, era también Dios. Y Él conocía los corazones. Porque ¿qué tal si Él le dice a este publicano que todos lo tenían por sinvergüenza, que les cobraba de más, que era un usurero, ¿no? Entonces, ¿qué tal si Él le dice, mira, maestro, yo estoy muy ocupado, aquí me va muy bien en este negocio, no tengo interés en ser tu discípulo? Jesús sabía que ese hombre que estaba en ese negocio era de buen corazón. Así es. Y que Él lo podía guiar hasta llegar a ser un discípulo de Él. Es como difícil tratar de entender cómo Leví Mateo llegó hasta allí, ¿no? Si era alguien que seguramente el Señor había trabajado, el Espíritu Santo estaba trabajando en su mente, y llega a ponerse en una posición que es tremenda porque los publicanos eran considerados traidores de la patria, Claro. traidores del pueblo de Dios, porque ellos trabajaban para los romanos, ¿no? Los romanos como que le entregaban en concesión el recaudar los impuestos. Ellos tenían que juntar cierto monto para poder darle a los romanos, y lo que juntaban a partir de eso era para ellos, ¿no es cierto? Claro, era el negocio. Era el negocio. Entonces, tenían fama estos hombres de aprovecharse, ¿no? Porque mucha gente no conocía las leyes, eran analfabetos, y ellos decían, tienes que darme tanto y listo. Entonces tenían mucha fama de ser no solamente traidores por el trabajo que realizaban, sino también de ser deshonestos, ¿no? Me recuerdo de Zaqueo, cuando él dice que si alguno le defraudó en algo, le devolveré 4 veces, ¿no es cierto? Mateo no aparece un testimonio como ese, pero nos muestra cómo era la actitud de los judíos hacia los publicanos, los cobradores de impuestos, ¿no? Entonces, ahí muestra que Jesucristo está dispuesto a romper esas barreras sociales. Porque dice aquí el versículo 16 que los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿no? Tremenda respuesta de Jesús. Claro. Ahora, Jesús aquí presenta el hecho de decir, los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. En otras palabras, indirectamente está diciendo, yo soy el médico, el médico espiritual. Él se declara médico. Correcto. Indirectamente, correcto, al llamarlo enfermo a los otros y que Él los está atendiendo. Ahora, lo otro es que aquí
están nuevamente reunidos escribas y fariseos. En el anterior estaban los escribas, pero ahora como que se van amotinando para seguir a Jesús y perturbarle su ministerio. Jesús no los rehúye, los enfrenta de buena manera. Y aquí yo también alabo la capacidad que tenía Jesús. Bueno, era Dios hombre, pero la inteligencia, la sabiduría, la capacidad que tenía de responder en forma precisa, sin equivocarse. Y lo otro, Jesús no fue a buscar discípulos a Jerusalén, donde estaba la escuela rabínica. No fue a buscar allá. Pudo haber recorrido, haber dicho, A ver, es un proceso de selección entre los mejores, claro. Voy a tomar un examen, los más altos, los más capacitados. Los que se saben todo el Talmud, eso por favor en primera página aquí. Claro. No, se fue allá a Galilea. Galilea, lo más lejano de Jerusalén, donde estaba la universidad. Entonces los de Jerusalén miraban hacia Galilea. Y para los de Jerusalén, los galileos no tenían muy buena fama, ¿no? No, podrá salir algo bueno allá, de Nazaret. Entonces, y más encima, elige pescadores. ¿Por qué no eligió a alguno de los escribas de la sinagoga, alguno de los fariseos? Fue a la playa, ahí donde estaban los pescadores, y los llamó. Y ahora elige más encima a un publicano, a alguien que tenía mala fama. Pero el Señor nuevamente veía la sinceridad, el corazón. Era lo más importante para él, para poderlo trabajar. Exactamente. Y eso de poderlo trabajar, ¿no? de la manera en que él trabaja con sus discípulos, llega también a ser un momento de controversia, llega a un punto de controversia en los versículos 18 al 22, cuando se contrasta que los discípulos de Juan, dice el versículo 18, y los de los fariseos, Juan es Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y hay gente, ¿no? Tanto de Juan el Bautista como de los fariseos que estaban ayunando. Y fueron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿No? No sé, hay un grupo de personas que están afligidas, ayunando, tratando de cumplir ciertos ejercicios espirituales o requisitos, por así decirlo, para lo que ellos creen es su crecimiento espiritual. Pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque quizás uno esperaría que la disciplina de Jesús con sus discípulos fuese una disciplina rigurosa. Sin embargo, aparentemente, por lo menos en esta etapa de su ministerio, no lo es así. Y él responde con algunas cosas interesantes, algunas ideas interesantes a esta pregunta, ¿no? Claro. Bueno, él les dice que en el verso 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas? La boda es un momento alegre, ayunar, ¿no? Mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Quién iría a un casamiento y decir, no, mire, yo me voy a sentar aquí porque estoy en ayuno? Claro. No viene el caso. Claro, justo aquí, estoy a dieta, ¿no? Claro, entonces aquí hay un momento de alegría. Jesús además se menciona como esposo y la esposa, ¿cierto? La iglesia. Aunque también en otro contexto la esposa pasa a ser la Nueva Jerusalén. Correcto. Y la iglesia los invitados. Pero en este caso, aquí la iglesia es parte de la fiesta y de la esposa. Entonces, aquí nosotros, en otras palabras, lo que está enseñando Jesús, que hay momentos y momentos. Como decía el sabio Salomón, todo tiene su tiempo. Tiempo de una cosa y tiempo de otra. En este momento es el tiempo de estar alegre, de alimentarnos, de comer, porque hay mucho que hacer. Hay trabajo, el ministerio es fuerte. Jesús tampoco inició su ministerio sin ayuno. Él estuvo en ayuno. Claro, 40 días. Pero él no quiso comenzar así con sus discípulos, porque ellos
tenía que recién formarlos. No iban a entender. Podía quizás, como decimos ahora, es quemarlos, ¿no es cierto? En el Claro. sentido de que no iban a ser capaces a lo mejor de sobrellevar lo que Jesús le estaba llamando. De hecho, allí hace Jesús un contraste entre el remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿no? Remiendo, ¿por qué? Porque lo rompe. Dice, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres. O sea, ellos no estaban todavía preparados para poder recibir ese tipo de costumbre. Primero tenían que aprender algo. Primero tenían que conocer quién era Jesús, cuál era el centro de su ministerio. Y después iba a venir lo otro, ¿no? Porque el ayuno Claro. los iba a ayudar en algún momento, sin duda. Pero en ese momento la prioridad era otra. Claro, y ahí salta la idea del discipulado. ¿Cómo hay que discipular? El discipulado no es solo una teoría que se predica, sino el discipulado es una vivencia. Así es. Entonces, aquí Jesús los quiere tener consigo para que los sigan, estén con ellos, aprendan viendo. Y esto nos deja una gran lección, porque hay cuantos hermanitos en la iglesia a lo mejor que son nuevos, necesitan aprender. Qué bueno es que nosotros los invitemos de vez en cuando, no solo a la iglesia, sino también a nuestros hogares, para que vean cómo es un hogar cristiano. Conozcan la esencia de lo que significa un estilo de vida Un cristiano. estilo de vida, es decir, aquí se ora, aquí hacemos las cosas, se trabaja igual que en todas las casas, pero también tiene su momento de formación, de dedicación, de pedir la voluntad de Dios, la dirección divina. Correcto. Así que el discipulado aquí es muy, muy evidente en Jesús. Muy bien, y sin duda hay muchas otras cosas que comentar y lo vamos a seguir haciendo después de esta breve pausa. Ya volvemos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Ya estamos de vuelta y queremos reiterar la invitación que Shirley acaba de hacer a poder estudiar en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, una oportunidad para poder profundizar más en las preciosas verdades de la palabra de Dios. Y en eso estamos ahora, ¿no es cierto?, junto al pastor Oscar Lefiguala. Hemos llegado ya a la tercera parte de este programa donde estamos estudiando estas controversias polémicas que Jesús tuvo con los judíos y los escribas, los fariseos de la época. En el capítulo 2, al final, versículo 23 en adelante, aparece una nueva polémica, una nueva controversia. Ya hubo una controversia respecto a la autoridad de Jesús para perdonar, ya hubo una controversia respecto a que Jesús se juntaba con los fariseos, los publicanos, otra en cuanto al ayuno, ¿no?, porque los discípulos de Jesús no ayunaban, y ahora viene una controversia en cuanto al día de reposo, en cuanto al sábado. Para los judíos el sábado era muy importante, quizás uno de los elementos esenciales hasta el día de hoy de su práctica religiosa. Y vemos que aquí los discípulos de Jesús realizan una actividad que para ellos estaba totalmente prohibida. Dice el versículo 23 que aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, que pareciera que lo sigan a todas partes, ¿no? Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? ¿Cómo entendemos esta actitud de los discípulos? ¿Por qué Jesús les permite hacer esto? ¿De qué manera responde Jesús a esta pregunta de los fariseos? Aquí hay algo en cierta manera, controversial y curioso a la vez, porque los fariseos no le dicen, mira maestro, escrito está, sino no es lícito. Es decir, ellos tenían un estándar propio, ¿no? Claro, pero tenían dos autoridades y ellos tenían que manejarse entre dos autoridades.
Una era la Torá, ¿no es cierto?, la Escritura, el Antiguo Testamento, y la otra la tradición, el Talmud, en fin, La Mishnah. la Mishnah, la Gemara o Gemará. Y entonces ellos prácticamente se preocupan de la tradición. No era mala la tradición porque eran comentarios de la Torá, del Claro, Antiguo se Testamento. basaban en la Torá intentando hacer de que ojalá nunca se llegase a quebrantar lo que la Torá decía, ¿no es cierto? Pero para poder proteger eso, digamos, corrieron ellos el estándar, la norma, Claro, y quizás se les pasó la mano. Se les pasó la mano, ¿no? Y lo otro es que sacaron el punto o el foco de importancia. El foco de importancia siempre va a estar en la Sagrada Escritura, no en el comentario. El comentario puede ser un apoyo, pero aquí el dilema era qué hacer en día de reposo. El Señor en el cuarto mandamiento indica que no harás obra alguna, por supuesto, obra alguna en la cual tú tengas que trabajar para tu sustento en ese día y dejar de ir a la iglesia, en ese caso a la sinagoga, o estar en comunión con Dios. Pero si hay algo que es esencial hacer, se puede hacer, como en este caso, ya sea atender a un enfermo, como Jesús lo hizo, atendió a un enfermo, lo sanó, y en este otro caso, si hay una necesidad de alimentación. Ahora, quiero salirme un poquito del libreto. Sí, porque finalmente la controversia de Jesús no es con el sábado, sino con la manera en que ellos observaban el sábado, que es distinto, ¿no? Y entonces yo te decía, quiero salirme del libreto un poco, salirme un poquito del Evangelio y vamos a lo nuestro. Nosotros somos adventistas y tal vez no todos los que están viendo este programa pueden saber que guardamos el sábado. Y hay muchos que nos dicen a nosotros ser judíos o judaizantes y nos miran raro como diciendo, ¿y ustedes guardan el sábado? ¿Y por qué todos los demás guardan el domingo? ¿Será que nuestro fundamento es el sábado en nuestra religión? No. Por supuesto no que es. no. Y por eso que Jesús llega a decir aquí en el verso 27, también les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y termina diciendo que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Como adventistas nosotros, y de paso nos llamamos adventistas porque creemos en la segunda venida, en el advenimiento. No es el sábado nuestro fundamento es el Señor del sábado, Jesús, el Señor Jesús. Él le da el sentido al sábado. Correcto, o sea, el sábado nunca tuvo el propósito de ser una actividad que oprimiera al hombre, ¿no? Que el hombre dijera, uy, es sábado, no puedo hacerlo esto, no puedo hacer esto otro, no, sino que era una bendición. Y tomado de ese punto de vista, el descanso sabático para aquellos que lo practicamos, sin duda una bendición. Cuando llega el viernes y nos preparamos para el sábado, Es felicidad. es una felicidad, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes acá en la Facultad de Teología que cuando yo trabajaba como pastor, uno a veces el sábado tiende a llenarse un poquito de actividades, ¿no es Sí, cierto? como pastor. Como pastor, ¿ya? Bueno, ahí está lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Que el que trabaja, ¿no es cierto?, en el servicio del Señor el sábado no, es distinto, ¿no? Pero yo le decía, uno termina ese día sin duda agotado, pero con mucho gozo porque ha estado trabajando para el Señor, sirviéndole a Él. Es un día de, aunque sea de actividad, porque tampoco el propósito es que sea un día ocioso, sino que sea un día en el cual nosotros podamos mostrar a Dios a través de nuestras acciones. No estamos preocupados de... ¿Tener actividad? Exacto, no de nuestras actividades propias, sino de poder servir a los demás. Y eso es lo maravilloso del sábado, ¿no? Claro.
Y por eso que aquí el Señor dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y esto es bueno que nuestros amigos que nos están viendo aquí en este programa sepan y tengan claro que el sábado fue hecho para el hombre, por causa del hombre. Y aquí la palabra que se utiliza en griego es anthropos. Y anthropos, ¿no es cierto?, quiere decir hombre, humanidad. En otras palabras, el sábado fue hecho para la humanidad, no para los judíos en forma exclusiva. Porque Adán, Noé, Abraham, Jacob y muchos más, ellos no fueron judíos y guardaron el sábado. Porque el sábado fue hecho por causa de la humanidad, para el hombre. En la creación. En la creación, y era un beneficio, como tú bien decías, era una bendición. ¿Y por qué? Porque el Señor ese día no solo lo santificó, sino también lo bendijo. Hay bendición. Y entonces hay ciertas actividades que son de bendición. Como se ve después en el capítulo 3, porque Jesús inmediatamente entra a la sinagoga y sana a alguien en sábado, ¿no? Lo cual a ellos también les parece mal, porque podemos ver que ellos tienen una idea tergiversada de lo que es el sábado. Claro. El sábado debe ser una bendición y por supuesto que se puede sanar, por supuesto que hay que alimentarse, por supuesto que hay que servir a los demás. Entonces, ellos habían hecho el sábado una institución llena de prohibiciones que desfiguraba el propósito inicial que Dios tenía para el sábado. Por lo tanto, al obedecer a Dios, nosotros no lo hacemos de manera legalista. Al guardar el sábado no debiéramos hacerlo también de manera legalista, sino debiéramos hacerlo con el propósito original, que es poder encontrarnos con Dios, encontrarnos con los demás y poder reflejar de la mejor manera quién es Dios. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 3, versos 4 y 5, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Era una controversia, pero ellos, cuando ya se veían perdidos, se veían sin argumentos, entonces ya guardaban silencio. Pero cuando ellos podían atacar, atacaban. Así es. Ahora, cuando él dice, porque aquí Jesús en estas controversias, él enciende la chispa, da la respuesta, da los consejos, orienta, pero también les envía mensaje a ellos, porque aquí hay un mensaje indirecto. Y el mensaje indirecto es quitar la vida, ¿no es cierto?, salvar la vida o quitarla. Ese fue un mensaje directo a los fariseos y a los escribas que lo andaban siguiendo, en el fondo estaban tramando de hacerle daño. Así es. Y en algún momento quitarle la vida. Así es. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero podríamos todavía hacer un par de comentarios respecto a la última parte del estudio de esta semana, que es la última parte del capítulo 3, donde hay dos relatos, pero que se nos presenta en el estudio de esta semana, ¿no es cierto?, como un relato que contiene otro dentro, ¿no es cierto? Y que es en relación a la familia de Jesús, dice el capítulo 3, versículo 20, que se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí, ¿no? Y la familia de Jesús, los suyos son su familia, está preocupado porque lo que Jesús está haciendo está teniendo tremendo alcance, ¿no es cierto? Y están preocupados por él, ¿no? Vamos a ver que después hay una resolución respecto a quiénes son la familia de Jesús, pero en medio de esto, los escribas que habían venido de Jerusalén, noten que ahora no solamente están los locales, sino que ahora ya se pasaron la voz de que algo está pasando allá en Capernaum, llegan de Jerusalén y comienzan a acusar a Jesús de que él tiene un demonio, ¿no? Entonces está la presión de la familia, por un lado, está fuera de sí, y están los escribas de Jerusalén que dicen, este tiene un demonio, ¿ya? Y Jesús responde a ambos grupos, ¿no?, de distintas maneras. ¿Cuál es la manera en que le responde, ¿no? Claro. Aquí la respuesta de Jesús
en realidad es muy clara. Por ejemplo, en el verso 24, le dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Cómo es posible que yo esté echando fuera a los demonios si yo estoy de parte de ellos? Claro. No tiene razón de ser. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aquí Jesús apunta a los dos problemas que está enfrentando. Primero, a los fariseos que le dicen que él tiene demonios y por eso es que él echa fuera a los demonios, pero él le dice, no, si Satanás estuviera dividido, Satanás no permanece. Correcto. Y ahora apunta a la familia. Una familia dividida tampoco puede permanecer. Así es. Lamentablemente, la familia de Jesús tuvo un mal concepto en su momento, pensando en que tal vez María, que pensó que su hijo estaba fuera de sí, junto con sus hermanos, ¿no? Diciendo, oye, vamos, saquémoslo de la multitud, Claro. Traigámoslo que se sirva. Está causando mucho problema, ¿no? Claro, ¿no? Y se está poniendo fanático. Se está poniendo fanático Jesús. Pero Jesús tenía todo bajo control. Él se daba sus tiempos para comer, se daba sus tiempos para orar, se daba sus tiempos para estar a solas con los discípulos y también para sanar y hacer su ministerio. ¿Qué podemos decirle a a las personas que nos están viendo acerca de lo que hemos estudiado hoy? Qué lindo es escuchar a Jesús. Me habría gustado haberlo escuchado personalmente, pero aquí igual lo estamos escuchando a través de su palabra. Y debo admitir qué lindo es estas palabras que él dijo. Mirando a los que estaban sentados, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, mi hermano, mi hermana. Entonces, aquí Jesús no fijó jerarquías, porque este es mi hermano, entonces él va a tener una jerarquía dentro de la familia de Dios. No porque aquí está mi madre, entonces ella tiene prioridad. No. La Virgen María cumplió su propósito. La Madre de Jesús cumplió su propósito. Pero Jesús no le dio jerarquía, sino que dijo, todos aquí somos familia, igualmente delante de Dios. Pero aquí yo quiero enfocarme contigo en que el Señor está interesado que tú seas su hermano, que tú seas su hermana, que también a lo mejor tú eres adulta, una adulta mayor, quiere que seas madre dentro de esta familia, pero que sean todos iguales. El Señor quiere que tú vengas a Él y el Señor te llama. El Señor te ha llamado. Tú esperamos que escuches este llamado. Y por eso quiero orar contigo. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, aquí hemos terminado de conversar que tú deseas que seamos parte de tu familia. Tal vez hay alguien que está escuchando que aún no ha tomado esa decisión de ser familia de Dios. Por lo tanto, oramos para que Él tome esta decisión y sea pronto parte de esta familia celestial. Que el Señor nos pueda bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Queridos amigos, gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana para un nuevo estudio aquí en Lecciones de la Biblia.